Estamos en directo. Muy buenos días, muy bienvenidos al estudio de Hebreos que continuamos durante una semana más y hoy vamos a ver un pasaje un poco más breve de la carta a los Hebreos, pero tendrán ustedes ocasión de ver que es un pasaje extraordinariamente sustancioso. Les ruego que me acompañen a la carta a los Hebreos, capítulo 12, y en esta carta a los Hebreos, capítulo 12, vamos a ver solo los primeros versículos, pero insisto que tendrán ocasión de ver los primeros 11 versículos que son muy sustanciosos. Dice así el texto de la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trate como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, vamos a intentar que la garganta aguante durante esta hora esta exposición y vamos con un pasaje que, como estaba comentando antes, es un pasaje enormemente sustancioso. Voy a recapitular en unos pocos segundos lo que hemos visto de la carta a los Hebreos. Nos hemos encontrado con esos hebreos que han pasado las décadas, posiblemente más de 3 décadas, desde la muerte y la resurrección de Jesús. El templo de Jerusalén sigue ahí igual de hermoso, los sacerdotes siguen ofreciendo diariamente sacrificios, el edificio sigue siendo majestuoso y se preguntan al cabo de varias décadas si no han perdido el tiempo. A ver si Jesús no es quien nosotros hemos creído que era, a ver si Jesús, por el contrario, va a ser lo que dicen los rabinos, el hijo de una adúltera, un extraviador, alguien a quien efectivamente había que matar porque estaba desviando del buen camino al pueblo de Israel. Y el autor de la carta a los Hebreos explica desde el principio cómo esa visión es errónea. En el primer capítulo nos muestra que Cristo es Dios. En el segundo capítulo nos muestra que Cristo es hombre, pero un hombre perfecto. Y después va desarrollando en los capítulos siguientes cómo Cristo es ese sumo sacerdote que ha presentado una vez y para siempre un sacrificio definitivo que acaba con el antiguo pacto, que muestra cómo ese antiguo pacto, el pacto mosaico, no era nada más que una sombra, una prefiguración del pacto basado en la sangre del Mesías, y cómo ese pacto, pues realmente el pacto mosaico le quedan verdaderamente 2 noticiarios, por decirlo de manera coloquial, y efectivamente así fue.
Una vez que describe todo esto en los 10 primeros capítulos, en el capítulo 11 se detiene en la fe. Y se detiene en la fe no como algunos dicen que es la fe, sino como la realidad de lo que es la fe. Es decir, esa esperanza en lo que no se ve, esa certidumbre en aquellas cosas que permanecen invisibles. Y da una serie de ejemplos de fe y muestra cómo la fe es el hilo conductor de la historia del pueblo de Dios y cómo hubo gente que es verdad que vio cosas maravillosas, que vio prodigios, que vio hechos extraordinarios por la fe, pero también hubo otra gente que la generación en que vivieron no se los merecía y esa gente también fue aprobada en la fe, a pesar de lo cual se convirtieron en exiliados, pasaron necesidad, fueron perseguidos, fueron calumniados e incluso fueron asesinados. Y en ese momento, el autor de la carta a los Hebreos retoma totalmente esta situación después de haber hablado de esos ejemplos de fe para decir: lo que vosotros tenéis por delante es una carrera, y es una carrera de fondo. Y dice así en los 3 primeros versículos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es la consecuencia de los ejemplos de fe que tuvimos ocasión de ver la semana pasada? La consecuencia es que tenemos que aprender que la vida del creyente es una carrera, y es una carrera de fondo. Esto no es un sprint de 100 metros, que se recorre, que todo es facilísimo y que es un camino de rosas. El que predica eso es un falso profeta, es un falso maestro. La vida del creyente es una carrera difícil y además es una carrera de fondo. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos va a responder con integridad y va a responder de una manera muy clara, porque no es un profesional de la religión. Él no tiene que tener a la gente más o menos animada o más o menos contenta para que lo mantenga con su dinero. Él no tiene que organizar un show los domingos para que la gente se sienta generosa a la hora de contribuir a su mantenimiento y al mantenimiento de la estructura eclesial. Él es un verdadero maestro de la palabra, que conoce muy bien la Biblia, que la maneja a lo largo de esta carta a los Hebreos, y además es una persona con un corazón pastoral. Lo que quiere es enseñar y educar a sus hermanos hebreos, no ganarse la buena voluntad para que lo mantengan a cuerpo de rey. Y en ese sentido, en el momento en el que él habla, primero menciona que tenemos, como dice el versículo 1, en derredor, alrededor nuestro, una gran nube de testigos. Hay que tener en cuenta todos estos testigos, no porque sean normativos, porque el único que es normativo es Cristo, pero sí porque son ejemplos de fe, ejemplos de perseverancia y ejemplos de obediencia. Y eso nos tiene que llevar a hacer una serie de cosas. Y cuando uno va observando la vida de estos personajes, aunque uno es consciente de que no son normativos, pero sí pueden ser ejemplos de fe, se encuentra con que hay una serie de pasos que tenemos que dar. Primer paso. El primer paso es que nos despojemos de todo peso. Si nosotros queremos correr, tenemos que hacerlo igual que aquel que corría en el estadio en la época del siglo I o igual que los atletas de hoy en día. Cualquiera que tenga ocasión de ver una carrera, da lo mismo que sea un maratón, que sea una carrera de los 100 metros lisos, que sea una carrera en la que hay que ir saltando vallas, sabe que el corredor, que el atleta no lleva peso encima, no lleva menos ropa, porque ya sería poco decoroso llevar menos ropa. Pero, por ejemplo, en el siglo I,
Los atletas corrían totalmente desnudos y corrían totalmente desnudos porque no querían ni siquiera tener el peso de lo que podía ser una mínima vestidura, como ahora es una camiseta y un calzón en el caso de un corredor. De manera que lo primero que tenéis que hacer es despojaos del peso. ¿A qué peso se refiere? Yo creo que podemos hacernos una idea de cuál es ese peso del que tenemos que despojarnos. Si vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo 6, donde aparece uno de los principios absolutamente esenciales y fundamentales de la vida cristiana. Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 24 en adelante, y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí hay un peso clarísimo que efectivamente impide correr. Cuando en un momento determinado uno tiene que elegir entre Dios y las riquezas y cree que puede servir a Dios y a las riquezas, se está engañando. Es imposible servir a dos señores. No existe una doble lealtad. Y en este sentido, la enseñanza de Jesús es evidentísima. No existe la doble lealtad. No es posible. Al final acaba sirviendo a uno en detrimento del otro, aunque tú pretendas que se puede servir a dos señores. Y el problema es que dentro de ese peso no solamente puede estar la forma en que lo material pesa sobre ti, sino también la manera en que de alguna forma todas esas cuestiones pesan en tu visión, pesan en cómo ves el futuro, en cómo vives el presente. Y con ese peso no se puede correr. Es imposible mantener una carrera como hay que mantener la carrera de la vida cristiana si incluyes pesos como la ansiedad, como el materialismo, como dejar que haya cosas que en tu vida pesan más que aquello que tiene que pesar realmente, que es buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Al respecto, la idea es bastante clara. ¿Quieres correr? Bueno, pues moléstate en ver a los atletas y ahora dime si efectivamente con los atletas que ves que van cargados, que llevan una mochila con piedras, que llevan un maletín mientras corren. El atleta se quita todo peso de encima para poder correr. Y lo mismo es lo que sucede aquí. De manera que si queréis correr, en primer lugar, os tenéis que quitar el peso. Y ese peso es un peso de materialismo, es un peso de ansiedad, es un peso de no dar a las cosas el valor real que tienen, es un peso que arranca de que no ponéis en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y en ese sentido es muy claro. Segundo, os tenéis que despojar del pecado que nos asedia. Y aquí hay otro elemento tremendamente importante en el que me tengo que detener.
El término que aparece en la carta a los Hebreos es un término militar y es un término muy poderoso. Cuando habla del pecado que nos asedia, presenta al pecado como un ejército enemigo que efectivamente pretende conquistarnos, que efectivamente pretende subyugarnos, que efectivamente pretende vencer las defensas que nosotros tenemos. De la misma manera que los romanos llegaron, por ejemplo, en el año 70 ante la ciudad de Jerusalén y asediaron Jerusalén y tomaron Jerusalén, algo que estaba todavía en el futuro cuando se escribe esta carta a los hebreos, el pecado nos asedia. Y el pecado, por supuesto, pretende vencernos. No es algo que no tiene relevancia, no es una faltilla que, bueno, no tiene mayor consecuencia, no es algo que se pueda desdeñar. El pecado es algo que pretende conquistarnos. Y por cierto, la palabra que aparece aquí para pecado, además es una palabra muy significativa, porque tiene el sentido de fallar a la hora de disparar o de errar el blanco. Finalmente, el pecado lo que deja de manifiesto es que somos incapaces de dar en el blanco en el que tendríamos que dar en nuestra vida. Nosotros tendríamos que acertar en el centro de la diana, pero el pecado muestra hasta qué punto no damos en el centro de la diana, hasta qué punto no acertamos donde tenemos que acertar, hasta qué punto nos desviamos de la meta que tendríamos que alcanzar. No me voy a detener ahora en señalar los distintos términos que la Biblia utiliza para el pecado. En este caso está hablando de ese errar el blanco, de ese fallar a la hora de disparar en la diana, pero en otros casos la palabra para pecado, y lo he mostrado, por ejemplo, en el curso de Teshuvá sobre antropología bíblica, tiene otros significados que son muy interesantes. Por ejemplo, apartarse del ámbito en el que se puede escuchar la voz de Dios. Yo me sitúo en un sitio donde ya puede hablar que yo no le oigo, no me llega la voz. Y hay varios significados para las distintas palabras de pecado, pero aquí es errar el blanco. Y efectivamente, a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos con la realidad de que podemos errar el blanco, de que en vez de dar en el centro de la diana como tendríamos que dar, con lo que nos encontramos es con que le sacamos un ojo a un señor que está 10 metros más allá porque hemos fallado al disparar. Y ese pecado nos asedia. ¿Y cómo nos asedia el pecado? Sería la siguiente pregunta. El pecado nos asedia de 4 maneras. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Tenemos que despojarnos del peso y efectivamente nos despojamos del peso al buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y tenemos que despojarnos también de un pecado que nos asedia. ¿Y cómo nos asedia? De 4 maneras. La primera manera es la tentación. El pecado simplemente se coloca delante de nosotros de una manera que nos resulta atractiva o placentera. En un momento determinado, bueno, pues una persona decide que quien se le ha colocado delante es mucho más atractivo o atractiva que la persona con la que está casada y se va a la cama con esa persona e incurre en adulterio. Hay una tentación. En otros casos, la persona de pronto llega a la conclusión de que puede quedarse con un dinero que no es suyo y su socio o su jefe en el trabajo no va a darse cuenta. Y por lo tanto, ese asedio del pecado acaba consumándose en una conquista cuando esa persona echa mano del dinero que no es suyo. En otra ocasión, la tentación del pecado que asedia lo que pretende es que esa persona utilice la mentira como un instrumento para alcanzar su meta. Y ahí, efectivamente, el abanico de mentiras que se pueden utilizar, el abanico de mentiras que se pueden decir, el abanico de mentiras que se pueden crear, bueno, es absolutamente innumerable. Y la mentira puede ser un canal para destruir a una persona, puede ser un canal para seducir a una persona, puede ser un canal para estafar a una persona, pero en cualquiera de los casos, en el momento en el que uno cae en esa mentira, el pecado que asedia a la persona ha conquistado a la persona.
Y efectivamente la tentación es la primera forma en que nos asedia el pecado. Segunda forma en que nos asedia el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. No solamente es que el pecado es algo que se nos ofrece delante a la vista, como a Eva cuando la serpiente le indicó el fruto del árbol en el huerto del Edén, sino que nuestra propia naturaleza responde a estímulos que están en ella misma. Si vamos, por ejemplo, a la carta a los Romanos capítulo 7, Pablo describe con una enorme sinceridad, y es tremendo el relato que hace, porque quien está escribiendo es un apóstol ejemplar desde muchos puntos de vista, al peso que la naturaleza caída, que el pecado que está en nuestra naturaleza pecaminosa, tiene en nuestra acción. Y si vamos a Romanos, capítulo 7, y versículos del 7 en adelante, dice así. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo establece aquí una realidad que es muy sobrecogedora, que es profundamente desagradable, que puede resultar muy dolorosa, pero que es innegable. El hecho de que la pecaminosidad que tenemos dentro de nosotros, que arranca de nuestra naturaleza caída, hace que muchas veces hagamos lo que no queremos. Hay gente que, por supuesto, le es indiferente engañar, le es indiferente mentir, le es indiferente fornicar, le es indiferente robar, le puede ser indiferente hasta matar. Pero hay gente que no lo ve así. Hay gente que es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Y sin embargo, cuando se encuentra en determinadas situaciones, en vez de hacer lo bueno que desearía, acaba haciendo lo malo que no desea. Porque efectivamente el peso del pecado es enorme en él y ese pecado que asedia, en este caso, no tiene muchas veces que colocar una tentación, simplemente deja que la propia carne pecaminosa actúe. Y entonces, de pronto la persona se percata de que se ha airado, de pronto la persona se percata de que ha mentido cuando no tenía que mentir, de pronto la persona se percata de que se ha dejado llevar por pensamientos inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, no permitáis
que el pecado que os asedia os venza, deshaceos, despojaos del pecado que os asedia. No solo que os asedia en la tentación, sino que también os asedia en la pecaminosidad que tenemos en nuestra naturaleza caída. El pecado nos asedia también de otra tercera manera, y es recordando los pecados del pasado. Por supuesto, lo que ha pasado, habrá tenido mayores o menores consecuencias, pero en última instancia, si nosotros lo hemos puesto a los pies de Cristo y hemos recibido por fe el sacrificio de Cristo y hemos permitido que su sangre, su sacrificio nos libre de todo pecado, ese pecado pasado no debería asediarnos. La Biblia enseña, sin embargo, que el diablo utiliza el pecado del pasado para asediarnos. No es un pecado que tengamos que volver a cometer en el futuro, es un pecado que ha sido perdonado, es un pecado que ha quedado atrás, pero en muchas ocasiones el pecado nos asedia porque el diablo sabe utilizar, manipular, retorcer esa experiencia del pasado. Quisiera al respecto mencionar un par de pasajes donde efectivamente hay una insistencia en tener muy claro que los pecados cometidos en el pasado no son pecados que tengan que pesar en nuestra vida. El asedio del pecado pasado es un asedio que tenemos que rechazar. Vamos a ir primero al libro del profeta Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, donde aparece con enorme claridad cómo el diablo utiliza la culpa como un ariete, como un arma, como una catapulta contra los creyentes. Y por el contrario, los creyentes nunca deberían dejarse desmoralizar por el diablo, que utiliza la referencia a nuestro pecado porque nuestro pecado ha sido pagado y porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Si vamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 3, dice así desde el versículo 1 en adelante. Zacarías, capítulo 3 y versículos del 1 en adelante. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. No lo estaba tentando, estaba ahí para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te echo vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Es tremendamente importante lo que aquí aparece. ¿Josué era pecador? Sí, llevaba vestiduras viles. ¿El diablo cuando lo acusaba estaba mintiendo? Bueno, quizá exageraba, quizá manipulaba, pero lo cierto es que estaba exponiendo una realidad. Pero Dios limpia totalmente a Josué y le anuncia cómo en el futuro vendrá el Mesías, el renuevo, y quitará el pecado de la tierra en un día. Y efectivamente, en un día, solamente con un ofrecimiento una vez y para siempre, abrió la vía para quitar el pecado para siempre y para todos.
Pero es muy importante el papel del diablo. ¿Cómo asedia el pecado a Josué en este momento? Recordándole un pecado que, sin embargo, Dios limpia y que, por lo tanto, no tenemos que recordar. Vamos a ver un pasaje más en ese sentido en el libro del profeta Miqueas. El profeta Miqueas está un par de profetas más atrás de Zacarías, antes de llegar a Zacarías. Y vamos a ir al profeta Miqueas, capítulo 7. Y Miqueas, capítulo 7, y versículos 18 y 19, dice lo siguiente. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, se nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y alguno hasta podría decir que además colocará un cartel en el que ponga prohibido pescar. Pero Dios no está recordando los antiguos pecados. Nosotros podríamos tener un uso positivo del pecado pasado si efectivamente lo recordamos como algo en lo que no vamos a volver a caer. Que el pecado nos asedia en muchas ocasiones mediante la culpabilización y que esa culpabilización no es el sentimiento bueno de culpabilidad que uno tiene y que lleva a pedir perdón a Dios, sino que es un impulso satánico, en un sentido literal, que hace que una persona siga sintiéndose culpable por pecados que el Señor ya borró y de los que el Señor no se acuerda. Y eso incluye pecados antes y después de la conversión, pecados pasados, presentes y futuros. Porque, como yo he dicho en más de una ocasión, cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados no eran pecados pasados y no cuenta. Todos nuestros que tenemos que despojarnos del pecado que está en nuestra naturaleza carnal, tenemos que despojarnos de un pecado que nos asedia, insistiendo en recordar el mal que hemos hecho en el pasado y ya ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cuarta forma en que el pecado nos asedia, con las consecuencias del pecado de otros. Y aquí el recuerdo de lo que otros hicieron es otra forma del pecado para asediarnos y para hacernos daño. Voy a contarles una historia de hace muchísimos años que creo que puede ayudar a ver lo que les quiero decir. En el año 1980, o sea, hace de esto casi medio siglo, yo empecé a ejercer la abogacía y la verdad es que éxito en el sentido de ganar casos sí que tuve, porque a lo largo de más de una década creo que solo perdí 2 casos. La verdad es que en términos económicos no era algo muy fructífero, pero bueno, en términos de imponerme de alguna manera en los tribunales sí fue bastante fecundo. Pero lo que yo más saqué de la época de ejercer la abogacía fue el hecho de ir conociendo al ser humano de una manera que yo no podía pensar cuando tenía 20 y poquísimos años. Y de pronto uno se encuentra, por ejemplo, con que gente que es de la misma sangre puede llegar a odiarse por una cantidad miserable. De que hay gente que quiere ser delincuente, que no es que se haya visto forzado a la delincuencia por la necesidad, es que de verdad que le gusta vivir de la delincuencia. Y que el ser humano puede llegar a ser de una maldad y de una miseria que tú no te has imaginado en los pocos años de vida que llevas en este planeta. Y además, como se daba la circunstancia de que buena parte de mi trabajo, sobre todo durante los últimos años, estuvo relacionado con cuestiones matrimoniales y de familia, uno llegaba a ver auténticos horrores que cuando tienes 20 y pocos años te impresionan muchísimo, además porque has tenido una infancia y una adolescencia
en que todas las familias parecían que eran bastante estables. Y recuerdo el caso de una mujer que vivía en una ciudad de Salamanca, que en un momento determinado me la asignaron en el turno de oficio para que le llevara la separación. Cuando uno intentaba ver, bueno, qué llevaba esta mujer, que era por otro lado una señora muy agradable y en fin, muy bien educada, a buscar la separación, cuando llevaba poco tiempo casada, llevaba cosa de 1 año y medio, 2 años casada, la razón fundamental es que no había podido resistir el pecado del marido que la asediaba. Voy a intentar explicar esto. El marido había sido extraordinariamente mujeriego en la época anterior al matrimonio. Parece ser que después de casarse había dejado de ser un mujeriego, o por lo menos no había ninguna prueba, ningún indicio de ello, pero era una persona que había sido muy mujeriego. Y en la ciudad en la que vivían, que era casi más un pueblo grande que una ciudad, pues en alguna ocasión, antes de casarse, y parece que después de casarse, le había dicho a su mujer, cruzándose con alguna señora por la calle, pues con esa señora me he acostado yo. Y con esta que no sé qué, también me acosté yo. No sé si esto era verdad, era presunción masculina, era que el sujeto era muy desagradable o era un poco de todo. Pero esta mujer de pronto había llegado a una situación en la que el pecado del marido la asediaba de tal manera que acabó reventando su matrimonio. De pronto la mujer ya no podía evitar que cada vez que se cruzaban por la calle con alguien y lo saludaba, si ese alguien era una mujer o una pareja en la que había una mujer, esta mujer no podía evitar preguntarse, ¿también esta se habrá acostado con mi marido? También esta en algún momento se ha ido a la cama con mi marido. ¿Con cuántas se ha ido a la cama mi marido que no me lo ha contado? Y ese pecado que no era suyo, que era un pecado que había cometido su marido, además con bastante desvergüenza, es un pecado que acabó liquidando su matrimonio. Ese pecado que era externo empezó a asediarla y hubo un momento en que ya no pudo más y dijo, bueno, yo no puedo seguir viviendo en esta situación, no sé si sigue siendo así, si se ha corregido con el matrimonio, ¿qué pasa? Quiero la separación. A todo esto tengo que decir que ese marido al que yo llegué a conocer era un señor muy desagradable, por otro lado. Pero efectivamente el pecado a veces nos asedia y no tiene que ver con nosotros. No es un pecado que nos asedia mediante la tentación, no es un pecado que nos asedia porque tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa, no es un pecado que nos asedia porque lo cometimos, sino que es un pecado que nos asedia porque lo cometieron otros y eso de alguna manera nos salpica a nosotros. Incluso en el caso de esta mujer, que a lo mejor ni conocía a su marido cuando su marido llevaba una vida abiertamente inmoral. Y de este pecado tenemos que despojarnos. Y de la misma manera que nos despojamos del peso, para poder correr tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Si se fijan ustedes, además es muy interesante las 4 formas en que nos asedia el pecado, porque están relacionadas con el hecho de que somos seres caídos. Jesús fue asediado por el pecado mediante la tentación. El diablo le tentó. Pero en ningún momento Jesús se vio asediado por el pecado por su naturaleza carnal y pecaminosa, porque no la tenía. No fue asediado por el recuerdo del pecado, porque nunca había pecado. No fue asediado por el recuerdo del pecado de los otros que habían cometido contra él, porque tampoco era algo que le afectaba. Y el diablo, cuando quiso intentar que Jesús cayera y fracasara en su misión, la única vía de estas 4 que pudo utilizar para asediarlo fue la de la tentación. Nosotros, lamentablemente, tenemos que enfrentarnos con un pecado que nos asedia, que nos quiere conquistar y que pasa por la tentación, por nuestra naturaleza pecaminosa, por el recuerdo de pecados pasados y perdonados y por el influjo que pecados ajenos puedan tener sobre nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Bueno, primero nos despojamos de esto y luego, como dice el autor, en el versículo desde el final del 1 en adelante dice así,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice, hay que correr la carrera. Pero ojo, esta es una carrera de fondo. Esto es un maratón. Hay que saber administrar el resuello. Esto no son los 100 metros lisos. ¿Y eso qué significa? Primero, significa, como dice aquí, que hay que correr con paciencia. No hay que dejar de correr, no hay que pararse en la carrera, no hay que detenerse, no hay que retroceder, pero hay que correr con paciencia. No se pueden esperar resultados rápidos. Nosotros vivimos en una cultura de la inmediatez. La gente quiere tener inmediatamente, desde que es muy joven, todo. Desde dinero a posición social o sexo. Y, por supuesto, no está dispuesta a esperar. Y a veces, no estando dispuesta a esperar, acaba cometiendo equivocaciones que son muy graves y muy dolorosas. Pero aquí la idea es que hay que correr con paciencia. Y el hecho de intentar quemar etapas, el hecho de no saber ser paciente, el hecho de darse cuenta de que las cosas van viniendo poco a poco, puede ser muy contraproducente. Corremos, en primer lugar, con paciencia. Y esto es tremendamente importante. Segundo, ¿cómo corremos? Por delante. La carrera la tenemos por delante. No nos paramos, no retrocedemos, no nos desviamos a un lado. Nosotros corremos con paciencia una carrera que significa avanzar. Es verdad que a veces el avance puede que no sea tan acelerado como querríamos. Es verdad que lamentablemente a veces corriendo la carrera caemos y nos desplomamos contra el suelo. Es verdad que a veces esa carrera nos impacienta, pero nosotros corremos con paciencia y hacia adelante. Y en tercer lugar, corremos con los ojos puestos en Jesús para no cansarnos de tal manera que desmayemos. Hay gente que la carrera de la vida espiritual no la corre puestos los ojos en Jesús. Tiene puestos los ojos en un ser humano. Tiene puestos los ojos en una organización. Tiene puestos los ojos en un episodio espectacular que se produce en ese momento. Tiene puestos los ojos en lo que va a alcanzar él. Bueno, pues correr de esa manera es correr mal. Y va a tener muy malas consecuencias. Porque para poder correr sin desmayar, no puedes tener los ojos fijos en un ser humano, por muy admirable que sea. Porque en última instancia, un ser humano siempre es falible. Un ser humano siempre es limitado y un ser humano es pecador. Y en el único en quien tienes que clavar tus ojos es en Jesús. Y si en vez de clavar los ojos en Jesús, lo clavas en una organización, en un ser humano, en un episodio espectacular que se produce, tienes muchas posibilidades de no correr con paciencia esa carrera. ¿Y por qué efectivamente hay que clavar los ojos en Jesús? Pues de una manera bastante clara, porque Jesús es un modelo de cómo tenemos que correr. Y lo que dice en este sentido es verdaderamente tremendo. Considerad, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primero, Jesús veía el gozo. Y esto es enormemente importante. Jesús, claro que veía la cruz y sabía que iba a acabar en una cruz con una certeza
que no tenían los cabeza de chorlitos de sus discípulos, que además cuando se lo decía, pues se enfadaban, se veían sumidos en la confusión, no sabían qué hacer. Jesús veía la cruz y veía una tumba, pero veía más allá de ello y veía el gozo. Y es lo que nosotros tendríamos que ver. En esta carrera de la vida, en esta carrera como seguidores de Jesús, claro que hay cosas muy duras. Y además, seguramente, el Señor hay muchas que no nos muestra para que no nos desanimemos y para que no lo pasemos mal antes de tiempo. Pero nosotros tenemos que mirar el gozo, la alegría, el disfrute que tendremos un día al lado de Jesús. Y cuando uno sabe que existe esa expectativa, como sucede aquí, y dice de Jesús, dice, despreció el oprobio. Toda la vergüenza, las calumnias, las mentiras, los desprecios que cayeron sobre él, los despreció, los menospreció, los consideró de poca importancia, porque eran de ínfima importancia comparado con lo que iba a recibir. Y a nosotros nos pasa igual, nos demos o no nos demos cuenta. Cualquier tipo de humillación, de desprecio, de golpe, de menosprecio, de calumnia que podamos sufrir en esta vida no es nada comparado con lo que el Señor nos tiene preparados. Y eso deberíamos recordarlo igual que lo recordó Jesús. Y precisamente por eso, como dice aquí, se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, él cumplió totalmente su misión y se pudo sentar, y nosotros también nos sentaremos al trono de Dios, y por eso pudo aceptar la contradicción de los pecadores. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener de Jesús. Por supuesto, hay cosas difíciles delante de nosotros, pero nosotros contemplamos sobre todo lo que Dios nos va a dar cuando estemos a su lado. Y por eso podemos despreciar lo malo que nos venga. Y por eso podemos aceptar que haya gente mala que se cruce en nuestra vida y que pretenda hacernos daño. Y realmente el que esa gente se nos venga en contra no nos importa, porque al final nosotros vamos a recibir la recompensa. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos además va a contar algo que es tremendamente relevante. Y es el hecho, primero, de que no hemos llegado ninguno de nosotros a una situación límite, como dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, no empecemos a hablar de que el pecado no me deja vivir, me asedia, me hace la vida imposible. Bueno, la verdad es que de vosotros, amigos hebreos, como todavía no ha llegado la persecución de Nerón ni la sublevación contra Roma, aquí no habéis llegado hasta la sangre. Ha habido alguno que excepcionalmente ha sido asesinado. Esteban fue apedreado. Santiago o Jacobo de Zebedeo fue ejecutado, pero es excepcional. La mayoría de vosotros no os habéis enfrentado con el hecho de que han derramado vuestra sangre porque combatís contra el pecado. Y tenéis que recordar otra cosa también muy importante. Y es que en las dificultades Dios os va dando madurez. Dios os va haciendo que maduréis. Dice así desde el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que aparece aquí choca mucho con visiones como la del Evangelio de la Prosperidad o la de los profesionales de la religión, que procuran no enseñar a la gente cosas desagradables, no sea que se vayan y dejen de contribuir económicamente. Y entonces la enseñanza cada vez es una enseñanza más light, cada vez es una enseñanza con menos sustancia, cada vez es una enseñanza más vacía, cada vez es una enseñanza más aguada, más adulterada, porque lo que queremos es mantener a la masa. Bueno, pues eso puede ser efectivo para determinadas carreras de profesionales de la religión, pero es exactamente todo lo contrario de la manera en que Dios nos trata. Precisamente pasamos dificultades en esta vida porque es la manera en la que Dios nos va educando y porque realmente solo los malos padres son los que no disciplinan a los hijos. Esto ahora, donde es muy habitual que los hijos hagan lo que quieren y los padres, por diversas razones, pues tampoco se ocupan mucho de disciplinar a los hijos debidamente, puede sonar muy retrógrado, pero es una realidad. Realmente el padre que no se ocupa de disciplinar a sus hijos, aunque lo haga con amor y respeto, es un padre que demuestra muy poco amor por sus hijos y que los está educando mal. Y que los está educando para que luego tengan dificultades en la vida que les va a resultar muy difícil o imposible superar porque no han recibido esa educación. Y el autor de la carta dice, Dios nos trata como a hijos legítimos, no como a esos hijos bastardos que te importa verdaderamente un pito lo que pase con ellos. Y por ahí queda. Yo leí estos días una novela sobre la época en que Guinea Ecuatorial era una colonia española y entonces los españoles llegaban, tenían distintas amantes, con las negras tenían hijos bastardos, por supuesto jamás reconocían a los hijos bastardos y no se ocupaban de ellos. Eso no es lo que hace un buen padre. Un buen padre intenta ir educando a sus hijos y, como dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, a veces no les sale bien. A veces les sale bastante mal y de una manera muy limitada, porque esos padres no dan más de sí. Dios nos va educando y nos va disciplinando y Él lo hace bien. Y esa disciplina, aunque no es agradable, cuando pasas por dificultades y tienes que aprender cosas y Dios tiene que limar tu carácter y Dios tiene que corregirnos cosas, muchas veces no es agradable. Implica ponernos un espejo delante de la cara y que lo que vemos no nos gusta. Sin embargo, tiene un resultado magnífico. Como dice aquí, un fruto apacible de justicia. Primero, un fruto. Frente a la vida estéril de millones de seres humanos, la disciplina de Dios, la dificultad que Dios permite que entre en nuestra vida, incluso el dolor que puede haber en esa disciplina, sin embargo, da fruto. Finalmente, nuestra vida no va a ser una vida estéril, no va a ser una vida infecunda, no va a ser una vida yerma como la de tanta gente, sino que va a ser una vida que da fruto. Segundo, va a ser un fruto no amargo, sino apacible. Un fruto tranquilo, el fruto que procede de la madurez. Ese fruto en el cual tú miras hacia el pasado y ves cosas que has hecho mal y ves cosas de las que has tenido que arrepentirte y ves cosas que hubieras deseado no haber hecho y sin embargo, ahora cuando las consideras, las ves ya desde tal altura que sabes que eso es algo que no volverá a producirse y que sabes que eso es algo en lo que tú puedes ayudar a otras personas para que no les pase en sus vidas. Es un fruto tranquilo, es el fruto que procede de la madurez y es un fruto, además, como dice aquí, de justicia. Tu vida acaba no dando frutos de ira, no acaba dando frutos de resentimiento, no acaba dando frutos de iniquidad o de injusticia,
sino que si te sometes a esa disciplina de Dios, si eres consciente de esa carrera que tienes que correr con paciencia, con los ojos clavados en Jesús, lo que vas a tener al final va a ser un fruto, y va a ser un fruto apacible, y va a ser un fruto de justicia. Y es verdaderamente hermoso. Y aquí nos vamos a quedar hoy, aunque imagino que se habrán dado cuenta de que con solo 11 versículos todo lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es verdaderamente extraordinario. Vamos ahora. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este primer día de la semana, te damos muchas gracias por este domingo, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti en oración, porque podemos acercarnos a ti teniendo comunión con hermanos de tantos países, de docenas de países, porque podemos acercarnos a ti para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, a no caer en la impaciencia, a no caer en la intranquilidad, sino a fijar nuestros ojos en Jesús para así llegar a la meta. Y que al llegar a la meta podamos ver ese gozo que tú tienes guardado para nosotros, esa alegría que tú tienes para entregarnos, y podamos ver también esos frutos apacibles de justicia que han ido cosechando a lo largo de nuestra vida, porque hemos corrido con paciencia la carrera que tenemos por delante y porque nos hemos despojado de todo peso y también porque nos hemos despojado que quería conquistarnos, que quería dominarnos, que quería conquistarnos, que nos asediaba. Te lo pedimos todo ello con acción de gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su paciencia y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Hasta entonces, que Dios los bendiga.